Triste nombre, ¿no? Qué triste nombre se le da a esta iglesia, la iglesia muerta. Pero antes de comenzar, vamos a orarle al Señor, vamos a pedir su dirección, vamos a orar también por nuestras necesidades, las necesidades que usted tenga, que usted haya traído, que siente en su corazón, que siente y en su vida, la necesidad que tenga en casa también, la necesidad sea física, sea espiritual, sea emocional, sea económica. Vamos a ponerlas en la mano del Señor. En este tiempo le invito a estar en pie para orar al Señor. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias una vez más, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Muchas gracias, mi Dios, por la vida que nos da. Esta vida, Señor, una vida abundante, una vida completa, una vida con propósito, una vida, Señor, para vivirla plenamente en ti, Señor amado. Gracias por ese gran regalo. Gracias por el regalo también de la vida eterna, que nos los concedes a través de tu Hijo Jesucristo, cuando muere en la cruz, Señor, para darnos esa salvación, esa vida eterna. Padre, en esta hora ponemos ante ti todas nuestras necesidades, Señor. Sea la necesidad por salud física, Dios amado. Si hay alguno entre nosotros quebrantado, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, pasa tu mano de salud por su cuerpo, sanándole, Señor, en el momento que tú así lo decidas, Dios amado. Si es por necesidad emocional, de cualquier otra índole, Señor, la ponemos en tus manos. Que tú seas obrando en cada uno de los que estamos aquí y aún de los que no han podido venir, Señor. De algún familiar, de algún vecino, de algún amigo, Señor. Ponemos, Señor, cada una de sus necesidades, Señor amado. Las necesidades de esta iglesia, Señor, también están delante de ti. Glorifícate, Padre, de una manera muy especial. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quédense allí sentados, así paraditos, hermanos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 hasta el 6. Apocalipsis 3, versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Voy a leerlo en esta versión popular o versión actual, perdón. Dice así: yo, él escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Yo tengo los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes una fama de obedecerme fielmente. Pero la verdad es que no me obedeces. Así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo. Pues he visto que no obedeces a mi Dios. Acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios y vuelve a obedecerlo. Arrepiéntete. Si no lo haces, iré a castigarte cuando menos lo esperes. Llegaré a ti como el ladrón que nunca sabes cuándo llegará a robar. Sin embargo, en Sardis hay algunas personas que no han hecho lo malo. Por eso andarán conmigo vestidos con ropas blancas, símbolo de victoria, santidad, porque pues se lo merecen. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, yo les vestiré con ropas blancas y no borraré sus nombres del libro de la vida, y los reconoceré delante de mi Padre y de los ángeles que le sirven. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Puedes tomar asiento. Sardis, la iglesia muerta. Realmente decía hace un momento que es triste que una institución, que alguna persona, que alguien le dice: oye, vale, tú estás muerto. Es triste porque lo muerto ya no sirve. Lo que está muerto ya no tiene esperanza. Lo que está muerto realmente no vale la pena. Sardis, llamada Mahmud, Turquía hoy en día, parte de Turquía hoy en día, era la capital del reino de Lidia. El nombre de Sardis es derivado de una piedra semipreciosa. En latín es sardius, cornalina en español. Grandes depósitos de oro fueron encontrados en el río que pasaba cerca de la ciudad.
Y los reyes que vivieron allí fueron renombrados por su riqueza. Entre los reyes se encontraba el famoso rey Midas, famoso porque se decía que todo lo que tocaba se convertía en oro. Estaba también el rey Creso, muy famoso por su riqueza y también por su sabiduría. Había otros reyes también famosos allí por cada una de sus virtudes, pero sobre todo por la riqueza que poseían. En el aspecto espiritual o de adoración, Artemisa era la diosa principal de la ciudad, y el templo dedicado a ella en Sardis era uno de los 7 templos griegos más grandes e importantes de la zona. El culto a Augusto César era también popular. Era diosa del hogar y diosa del parto. Era también popular entre las mujeres, muy popular entre las mujeres casadas. También se nombra a Cibele, también conocida como la Gran Madre. Era adorada también. Su culto era visto como muy licencioso, en extremo aún, por los ciudadanos romanos. Los frenéticos adoradores de Cibele eran instados a castrarse. Después de su acto de automutilación, llegaban a ser sacerdotes eunucos de la diosa y tenían que vestirse como mujeres por el resto de sus vidas. Este es un marco histórico breve para que tengamos la idea de dónde se encontraba esta iglesia, la joyita de ciudad donde se encontraba. O sea que no era fácil para una iglesia estar en medio de tanta oscuridad. Pero el Señor envió una carta. Dios Jesucristo envió una carta al ángel de la iglesia, al pastor. Y lo primero que le dice, escribe el ángel de la iglesia: yo tengo los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Escucha lo que te voy a decir. Es decir, iglesia, presta atención a aquello que te voy a decir. El Señor tiene también un mensaje para mí y un mensaje para ti en este tiempo. Vamos a prestar atención a lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Y usted y yo somos la iglesia del Señor. En primer lugar, el Señor señala las cosas que tenía en contra de ellos, es decir, en contra de esta iglesia. Cristo les hace ver que Él sabía las obras de ellos. El versículo 1 dice: estoy enterado de que haces y sé que tienes fama de obedecerme, pero la verdad es que no me obedeces. Yo sé la fama que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¡Wow! ¿Qué fama tenía esta iglesia? ¿Qué fama tenía? Aquí quizás era ese tipo de iglesia donde eran reconocidas por sus obras que hacían. Era una iglesia quizás reconocida por el grande número que tenía. Sardis estaba viva, era solamente por su apariencia. Quizás tenía un edificio muy bonito o personas muy prominentes, pero era una iglesia que realmente no amaba a Dios. Es una iglesia que solamente se preocupaba por el exterior, pero no buscar su belleza interna. Yo sé la fama que tienes. Muchas veces nos preguntamos, o yo me he preguntado, ¿cuál será la fama de la primera iglesia bautista de San Antonio de los Altos? ¿Por qué nos conoce la gente en la calle? ¿O por qué nos conocerán a algunas personas de otras iglesias? Quizás cuando uno va, normalmente uno visita a otras iglesias, normalmente uno le pregunta: ¿de qué iglesia eres tú? Ah, yo soy de la Pipsa, de allá de San Antonio de los Altos. Ah, esa es la iglesia que hace tal cosa, o la iglesia que tiene la radio, o esa es la iglesia que tiene el culto infantil, o esa es la iglesia, el pastor Richard, o esa es la iglesia. Bueno, no es el pastor Richard, es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia donde está el pastor Richard. Esa es la iglesia donde está Alejandro. ¿Cuál es la fama que tenemos allá afuera? Normalmente deseamos que tenga una buena fama, porque puede ser una mala fama. Y el Señor conoce esas cosas. El Señor conoce cuál es tu fama, porque tú eres famoso.
El Señor conoce aún nuestros pensamientos y lo más íntimo de nuestros corazones. La iglesia de Sardis estaba viva para el mundo, pero ante los ojos de Dios es una iglesia que estaba muerta. Importante es reconocer que Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones. Qué importante es saber, hermanos, que Dios conoce nuestro pensamiento, lo que usted está pensando en este momento. Que Dios conoce lo que va a pasar mañana con usted y conmigo. Que Dios conoce tu futuro, que Dios conoce tu pasado y conoce tu presente. Que Dios conoce aún aquellas cosas que no le hemos contado a nadie. Dios conoce todas esas cosas. De Él no podemos escondernos. Dios conoce esta iglesia. Dios conoce la primera de San Antonio de los Altos. Y sabe lo que tiene, y sabe el potencial que tiene, y sabe las fallas que tiene. Y Dios nos exhorta precisamente a que podamos ser una iglesia que tenga una fama, pero una fama que le glorifique a Él y que exalte su nombre. Hay muchas iglesias que hoy tienen una reputación de ser sanas y activas, pero están decayendo y aún están muriendo. Qué triste es ver cuando uno conoce de otras iglesias que se están dividiendo, que tienen un bando y otro bando. Conocí de una situación de una iglesia que no solamente se dividió en dos, sino en cuatro, sino que cada quien tenía un líder y cada uno fundó otra iglesia a partir de ella. Digo, qué triste manera de crecer. ¿Qué ejemplo le estamos dando a esa congregación para crecer? Eso quiere decir, hermanos, que en algún momento ellos también se pueden dividir, porque esa es la manera que se les están enseñando a crecer. Y Dios nos lo dice así, que debemos dividirnos. Dios dice que debemos también multiplicarnos, ser agentes multiplicadores de su palabra. Cristo conoce tu vida. Y Cristo conoce lo más profundo de tu corazón y la necesidad que tú puedas tener en este momento. Jesucristo sabe lo que hay en ti y lo que hay en mí. De Jesucristo no nos podemos esconder. De Jesucristo nosotros no nos podemos esconder de un instante. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me esconderé de tu presencia? Si subiera a los más altos de los cielos, allí estás tú. Si me fuera a lo más profundo del mar, allí estás tú. ¿A dónde me esconderé del Señor? Si es el que formó mi vida y soy lo que soy, es gracias a Él. Dios conoce también las razones. Dios conoce también los problemas. Dios conoce las dificultades que podamos tener como iglesia. Pero más allá de ello, que Dios los conozca, Él nos hace una exhortación. Es lo segundo que les quiero hablar. En primer lugar, le dije que Cristo, el Señor, señala las cosas que tenía en contra de ellos. Es decir, que Jesucristo, Dios, conoce todo lo que somos. Pero también Cristo exhorta a la iglesia de Sardis en un momento. Fíjense lo que dice acá. Esta exhortación también es para todas las iglesias que están en esta condición. Versículos 2 y 3 dice así: así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo, pues he visto que no obedeces a mi Dios. Acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios y vuelve a obedecerlo. La versión del 60 aparece que estas palabras. Esta exhortación que Dios le da a la iglesia, en primer lugar le dice: sé vigilante. Es decir, está atento a las cosas que el Señor te está diciendo. Está atento a las cosas que pueden suceder. Dios no nos está llamando a ser paranoicos, hermano. Dios no nos está llamando a ser ese tipo de persona que se preocupa y no sale de su casa y no hace nada porque la inseguridad. No, el Señor nos está diciendo: oye, sé vigilante. Pero sobre todo, hermano, el Señor nos está llamando a ser vigilantes en las cosas espirituales. ¿Cuántas cosas
cuántas corrientes, cuántos movimientos, cuántas teologías se están levantando, y muchas veces nos gusta escuchar esas teologías, nos gusta escuchar ese movimiento. Oye, me parece que esto es bueno, oye, esto está moderno, me gusta así como hace ese señor, me gusta aquello como lo tumba. Hermano, ¿y dónde está la palabra del Señor? ¿Y dónde están nuestros oídos que deben estar abiertos a lo que Dios está diciendo a la iglesia? ¿Dónde está mi corazón entonces? Dios quiere que seamos vigilantes aún de nuestra propia familia, que podamos cuidar de ellos. Si no cuidamos de nuestra familia, entonces ¿a quién podemos cuidar nosotros? Ese es nuestro primer ministerio, y lo he compartido con muchos hermanos de acá de la iglesia y otras congregaciones. Si yo no cuido de mi familia, hermano, entonces no soy digno de ser llamado un pastor de una iglesia. No soy digno de ello. Debo velar por ello. Y en algunas ocasiones les he dicho en la iglesia donde he trabajado, hermano, si la iglesia, el ministerio va a ser un estorbo para que mi familia esté bien o esté realmente bendecida por Dios, entonces no puede estar aquí. Hoy es mi último sermón en este lugar. Y no estoy diciendo esto porque me voy en estos días. Hasta hoy voy a estar con ustedes. Pero el Señor lo que está diciendo es que aún nosotros en las cosas más mínimas debemos ir vigilantes. Vigilantes de nuestra propia vida. Vigilantes de lo que cantábamos ayer con los hombres. Vigilante aún de las cosas que nosotros vemos. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano, y decirle al Señor, no te quiero fallar jamás. El Señor, la otra exhortación que le da a la iglesia es: afirma las cosas que están por morir. Ellos deberían crecer y afirmarse en lo bueno que aún tenían, pero que les advierte que están a punto de morir, que estás a punto de dejar de hacer. Afírmate allí en esas pequeñas cosas. Dios siempre nos da la oportunidad, aún en las pequeñas cosas, a pesar de nosotros, nos da esa gran oportunidad de decir: afirma las cosas, aún en eso pequeño, aún cuando estás a punto de dejar de hacerlo, afírmate allí en ello. El Señor dijo que Él no había encontrado sus obras perfectas delante de Dios. El Señor le dice: mira, tus obras están mal. En las 7 cartas vemos que hay elogios, que hay advertencias, que hay críticas, pero esta iglesia no tiene ningún elogio, solo una crítica muy fuerte. Y esa es la crítica que Dios le dice: que dices que estás viva, pero estás muerta. Entonces afirma lo poco que tienes, afírmalo en el Señor. Hermanos, que nosotros podamos afirmar nuestras vidas cada día, que nosotros podamos afirmar nuestros corazones cada día, nuestros pensamientos, nuestras palabras, y aún, hermanos, que podamos afirmar todo lo que somos para la gloria del Señor. También el Señor le hace una exhortación y le dice: acuérdate de lo que has recibido y oído. Cristo les exhorta a que se recordaran de cuando entregaron su vida a Él, y de corazón lo hicieron, y se entregaban al Señor, y actuaban y estaban con nosotros, hermanos de la iglesia, y decía: mira, ya yo soy una persona cambiada. Acuérdate de cómo eras antes. Acordémonos de dónde el Señor nos ha sacado. De dónde el Señor te sacó a ti y dónde el Señor me sacó a mí. Y de dónde Dios también quiere sacarte a ti si tú estás metido en el hoyo. Dios quiere sacarnos. Porque dice la palabra del Señor, el salmista dice: sacó mi vida del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y me puso sobre peña, sobre una roca que es Cristo el Señor. Sobre Él puso nuestras vidas. Nuestras vidas están en las manos del Señor, y no podemos decir, hermanos, que estamos desamparados. En Cristo somos más que vencedores. Acuérdate, iglesia, de donde has salido. Acordémonos los que ya tienen sus años acá, más tiempo que nosotros, lo que muchos de nosotros, los fundadores de aquel. Acordémonos, acuérdense. Hermana Rocío, ¿se acuerda cómo comenzó esta iglesia?
La hermana Raquel no está acá, pero qué bonito es saber y recordar las historias de la iglesia, cómo Dios fue transformando una idea, una inquietud en alguien. Una familia se reunió, una familia comenzó a orar en una casa, después se fueron a otro sitio. Hermano, hoy somos producto de las oraciones de los que nos antecedieron. Y no podemos olvidar eso. No podemos olvidar de que Dios, esta iglesia, la puso en un sitio muy especial. Siempre me llama la atención la posesión de la iglesia, del templo. Está en una colina, está en un lugar alto y es visible. Las personas con quien he hablado y que conocen parte de lo que es San Antonio, me dicen, yo sé, la que está allá arribita, que está al lado del centro comercial, que ahora tiene unas cruces, que tiene unas cruces de colores. Digo, esa es la iglesia, ese es el templo. Pero quiero que vayan y veas mi iglesia. Esa iglesia es a cada uno de ustedes, que le vean su rostro y puedan conocer al Señor a través de su vida. También le dice otra advertencia, otra exhortación: guárdalo. Ellos deberían de guardar con firmeza lo que habían recibido, con el mismo amor y con el mismo celo que tuvieron al principio. Eso que decía, acuérdate de lo que has recibido y oído, entonces guárdalo con ese amor y ese celo como lo recibiste al principio. Pastor Richard lo ha mencionado en algunas ocasiones, y también yo también lo he mencionado. Hermanos, me encanta, me gusta trabajar con el nuevo creyente, aquella persona que está recién llegado al Señor y que se me da esa, y ellos me permiten, me dan esa oportunidad, y Dios me da la oportunidad de llegar a su vida a través de un discipulado, a través de una orientación, a través de una predicación. Me encanta eso, porque son personas que son totalmente moldeables. Y eso fue una de las cosas que me agradó hacer aquí en esta iglesia durante los 7 años que he estado con ustedes. Poder ir a la persona y llegar a su vida y a su corazón. Hermanos, pero lo que hemos recibido tenemos que darlo y tenemos que compartirlo. Dios lo que nos está diciendo es: guarda eso que tú has aprendido, guárdalo en tu corazón, pero no para que lo atesores, para que lo guardes en un cajón y le pongas un candado y no te acuerdes más de él, sino para que lo compartas con aquel que tiene esa necesidad. Y por último le dicen: arrepiéntete. Arrepiéntete de toda su maldad y todo lo malo que hacía en la presencia de Dios. Sardi tenía que arrepentirse de todo lo malo, y Dios le estaba dando esa oportunidad. Dios aún, a pesar de ellos, Dios aún a pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de cualquiera, Dios siempre nos da esa oportunidad de arrepentirnos. Hermanos, cada día que amanece, cada día que pasa, que yo puedo abrir mis ojos y puedo ver la luz del día, es una oportunidad que Dios me da en mi vida. No es un día más, no es un día menos, es una oportunidad de Dios. Y cada día que pasa, entonces tenemos que arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho. Dios nos manda a arrepentirnos, a dar un giro completo que transforme nuestras vidas. A veces tenemos la tendencia de ser como Jonás. Muchas veces tomamos la ruta de Jonás hacia Tarsis, hacia donde no tenemos que ir, y en algún momento Dios nos vuelve a traer. Nos vuelve y nos lleva a donde tenemos que ir. Jonás no se arrepintió, sino que sabemos que el gran pez, o la ballena, como queramos decir, pero el gran pez lo llevó a donde tenían que ir. Debemos, hermanos, arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho, si aún no lo hemos hecho. De perdonar que tenemos que perdonar. Hay personas que dicen que no se arrepienten de las cosas malas que han hecho. Escuchaba el caso de un joven que se robó un dinero de su casa, de su propia familia. Y bueno, hubo un problema bastante grande allí. Y yo escuchaba que decía: pero no me arrepiento de lo que hice. Quizá usted ha escuchado también ese tipo de historias en algún momento. Dios nos manda a arrepentirnos. Y realmente el que se arrepiente es aquel que permite que Dios transforme su vida y transforme su corazón. Hermano, pero no todo es malo, no todo es así feo, no todo es así, oye, pero puro palo para esa iglesia. Oye, ¿y cuando le va a dar un respiro? Aquí viene el respiro, las promesas del Señor. Es lo tercero que quiero comentarles a ustedes.
aunque la iglesia en Sardis había muchas cosas malas y la iglesia como sí había declinado y muchos estaban muertos, había allí algunos que habían conservado sus vestiduras blancas. Sin embargo, en Sardis hay algunas personas que no han hecho lo malo, por eso andarán conmigo vestidos con ropas blancas. No habían manchado sus vestiduras, se habían conservado puros. Dios siempre tiene un remanente fiel donde su presencia está. La presencia de Dios está en este lugar. Dios está aquí. Dios está a tu lado, Dios está contigo, Dios está en nosotros, Dios está por mí aquí. Y donde está la presencia de Dios, siempre va a haber un remanente fiel. Siempre va a haber un remanente fiel. Había prevalecido, estas personas se habían sobrepasado a la corrupción de este mundo. Era un celo contagioso que tenían estas personas, porque realmente amaban al Señor. Estos que no se habían contaminado, estos que no habían, obviamente, dice que no habían pecado, obviamente si eran personas y pecaban, pero la traducción es que dice que no se habían contaminado, ni se habían dejar llevar por las artimañas de las diosas y de los dioses de aquel momento, sino que permanecieron fieles. Recordemos el caso de Elías, el profeta Elías, cuando encontramos que dice la Escritura, pero Señor, todavía hay unos cuantos que no han doblado sus rodillas a Baal. Muchas veces esas son las personas que sostienen a las iglesias, porque son las personas que no se han contaminado con este mundo. Ellos prevalecieron y fueron por encima de la corrupción de este mundo. Hermano, qué difícil es vivir en este mundo. Es muy difícil, realmente complicado. Compartía con alguien estos días que el viernes en la noche, que era mi copiloto, y hoy en la mañana era mi copiloto también. Y yo tratando de, digamos, yo hablo bastante, ¿no? Y él también. Y a veces chocábamos palabras. Pero hablábamos y él me decía, pastor, que impresionante que él trabaja para una institución muy corrupta. Dice, las cosas que están allí no son cosas solapadas ni escondidas, sino que son cosas evidentes. Dice pero lo más grave de ese asunto es que esas personas te hablan de sus marramucias y de sus fechorías como si fuera algo lindo que han hecho. Realmente ese es un mundo que no tiene a Jesucristo. Pero nosotros, los que hemos creído en el Señor, aún en ese mundo, Dios nos mete para que podamos hacer una limpieza a ese mundo. Quizás no a todo ese mundo, pero por lo menos una persona que llegue a los caminos del Señor. Hermanos, esa es parte del trabajo que usted y yo tenemos como responsables ante Dios, de poder trabajar en un mundo tan corrompido como este. A veces uno lo que le provoca es salir corriendo. Lo que le provoca, hermanos, es, como dicen los muchachos, dejar el pelero, dejar la peluca y salir corriendo. Pero si Dios te ha puesto allí, es por alguna razón, hermano. Si Dios te ha puesto allí, es por alguna razón. Y Dios le va a bendecir aún en ese mundo de oscuridad. El Señor les dijo, andarán conmigo. Imagínense esto es algo especial. El Señor, de entre las promesas hermosas que está diciendo, le está diciendo a esa iglesia, y le está diciendo a esta iglesia, y te está diciendo a ti y a mí: si tú permaneces fiel, andarás
conmigo, es decir, ser pana del Señor. Vamos a andar juntos. Vamos a andar juntos. Vamos a caminar juntos. Vamos a estar juntos porque tú eres mi amigo. Así como Dios dijo de David, he hallado un hombre conforme al corazón de Dios. Dios también puede decir eso de ti y de mí. Y poder decir que podemos andar juntos con el Señor. Bueno, no hay nada más hermoso en este mundo que andar juntos con el Señor. Que Él sea nuestro pana que siempre esté allí a nuestro lado. Aquel pana que uno le dice, chamo, préstame 50 bolívares y te lo pago el lunes y nunca se lo pagamos. Que ese sea nuestro Señor siempre a nuestro lado, porque no mancharemos nuestras vestiduras con las marramuchas de este mundo, sino que, hermanos, seremos bendecidos por el Señor. Esta es otra manera de prometer la vida eterna a los que son hallados fieles. El Señor menciona 3 bendiciones. Serán vestidos de vestiduras blancas, no como los que están por allá afuera, no como esos. Esa es otra cosa. Están vestidos de blanco, pero su alma está negra por el pecado. Así como decía Juanes, llevo una camisa negra porque negra tengo el alma. Así la tiene aquel que está vestido de blanco y no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Serán vestidos con vestiduras blancas. Las vestiduras blancas representan pureza, santidad y nada más y nada menos que perfección, pero solo en la presencia del Señor. El Señor también dice, no serán borrados del libro de la vida. ¿Qué promesa tan grande Dios nos da? Esto no quiere decir que Dios tiene un borrador para sacarnos de una lista y volvernos a meter. No se trata de eso. Una vez que usted está inscrito en el libro de la vida, jamás será borrado, obviamente, si permanecemos fieles al Señor. Y por último le dice, sus nombres, dice, el Señor confesará sus nombres delante del Padre Celestial y delante de sus ángeles. Yo espero algún día escuchar mi nombre allá en el cielo. Irving Villarroel, delante del Padre Celestial y delante de los ángeles. Si vencemos y guardamos sus obras, recibiremos todo lo que el Señor ha prometido que nos va a dar y que nos dará en su momento de vida. Él dijo en su momento, antes de ir al cielo, me voy, ¿a dónde? Al cielo. ¿Y voy a preparar qué? ¿De qué color son? Moradas. Voy a prepararle una casa, un lugar especial, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Hermano, yo quiero esa casa. Yo quiero vivir allí con el Señor. Yo quiero estar allí. ¿Tú también quieres estar? Tienes que entonces entregar tu corazón al Señor si aún no lo has hecho. Si aún no lo has hecho. Porque solo los que tengan las vestiduras blancas, aquellos que han sido fieles a Él, vamos a vivir allí con el Señor para siempre. Que Dios les bendiga.